Esperando a este tiempo, como les dije, a las 6:30 teníamos el culto, así que vamos a empezar el culto de esa tarde. Y como te suelo recordar siempre, invita a todos los que puedas ahora para que ellos también se puedan conectar y así puedan oír de la palabra del Señor. Así que vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Vuelvo a agradecer a cada uno por el interés, por el esfuerzo y sobre todo por la dedicación de poder compartir cada mensaje, cada predicación. Simplemente continúen orando, esto acaba, ya vemos cada vez más cerca y bueno, y que podamos anhelar el poder estar en la iglesia juntos una vez más como lo hacíamos antes. Vamos a adorar al Señor con esta canción que dice: con mis labios y mi vida. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre, porque no solo nos has dado un día más, Señor, y podemos estar una vez más reunidos, Dios, como hermanos, para oír tu palabra, sino también, Dios, que podemos agradecerte, Padre, de todas las cosas, Dios, que haces en nuestras vidas, Dios, cada una de las cosas, Dios, que has hecho. Hay tantas cosas por el cual poder agradecerte, Señor, a pesar de la situación en la cual podemos vivir, Señor, podemos estar confiados, Padre, porque tú estás con nosotros, no nos dejarás, no nos desampararás, Señor. Te pido, Padre, que seas tocando vidas, Dios, una vez más. Si hay gente, Padre, que escuche este mensaje, que no te conoce, seas tocando sus corazones, trayendo convicción, Dios, a sus vidas, para que ellos puedan alcanzarte, Dios, y ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. Y aún abre el entendimiento a tus hijos en esta tarde, Padre, para que podamos, Dios, tener una vida práctica, Dios, contigo, y no solamente adquirir conocimiento, Padre. Haz tu obra en cada hijo tuyo, Dios, y que puedan vivir, Dios, la verdad de tu palabra, Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor una vez más. ¿Por qué no abre su Biblia al libro de Filipenses capítulo 4? Vamos a leer del versículo 4 al versículo 13. Y mientras usted está buscando el texto bíblico,
simplemente le quiero decir cómo surge este mensaje. Yo estaba pensando en aquellas incontables promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Usted puede ver, si usted ha leído las Escrituras, puede ver cuántas y cuántas promesas tenemos en Dios, cuántas cosas que Él ha dejado plasmado en su palabra. Y es glorioso el poder saber que Él ha estado tan preocupado y pendiente de nosotros que aún Él mira que cada detalle que ha sido escrito en su palabra, Él está deseoso de poder cumplirlo en nuestra vida. Por ejemplo, si miramos algunos de ellos, podemos ver cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac en sacrificio, y cuando él ya está a punto de degollar a su hijo, Dios lo detuvo y trajo un carnero para que él pudiera ofrecer ese sacrificio. Y Abraham pudo decir: Jehová proveerá. Y todos sabemos que nuestro Dios es un Dios de provisión, y esta es una de las promesas que tenemos. Ya no solamente eso, sino lo que Jesús le dijo a sus discípulos, y también es algo que nos dice a nosotros: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún en nuestro mismo texto, más abajo en el versículo 19, podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: el fin de los cuales será... el capítulo 4, estaba leyendo el capítulo 3, capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aún también en nuestro texto está el versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si simplemente pensáramos nada más en todas esas promesas que hemos mencionado en este momento, es suficiente, y aún todavía con todas las que están plasmadas en la palabra del Señor, era suficiente para que cada cristiano debiera de vivir confiado, seguro y lleno del gozo de Dios, porque sabría que Dios cumplirá con todas aquellas promesas que Él nos ha hecho. Pero la realidad, hermano, es que cada vez puedo ver que el cristiano está en otra situación, no está en esa situación de gozo, de ánimo, de entusiasmo. Muchos de ellos están en una situación contraria, y esto es el gran problema, porque podemos tener tan incontables promesas en las Escrituras y aún saber de ellas y no vivirla. ¡Qué problema, hermano! Por eso en esta noche yo quiero hablar de una vida práctica, porque es necesario que cada uno de nosotros entendamos esto. Así que vamos a leer nuestro texto, Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 13, dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como le decía en un principio, hermano, lo que quiero hablar en esta tarde es de una vida práctica, porque aún mirando todo lo que dice la palabra del Señor y aún recordando este versículo que seguramente todo cristiano lo sabe, Filipenses 4:13,
Estas cosas deberían hacer de que cada cristiano, absolutamente todos los hijos de Dios, vivieran un gozo pleno, se regocijen continuamente, sin importar las circunstancias o las situaciones, pero la realidad es otra. Cada vez podemos ver a cristianos que tienen problemas y se desesperan, se afligen, se angustian y en muchos casos dejan de servir a Dios porque se sienten decepcionados. Ellos esperaban que sucediera una cosa, ellos anhelaban que sucediera una cosa y no sucedió, y esto trajo decepción a sus vidas. Otros creen que no es posible vivir tantas pruebas o dificultades en la vida, llenándose así de pensamientos que no le van a ayudar. Es más, lo único que van a hacer es que la situación empeore en sus vidas. Cristianos en depresión, cristianos en ansiedad, cristianos al borde de suicidio. Estaba leyendo el testimonio de Christine de Clary, seguramente usted ha escuchado hablar de ella, esta cantante cristiana, que ella misma confiesa de que estuvo a punto de suicidarse. Ella misma dice que estuvo muy cerca de poder tomar la decisión del suicidio porque continuamente en su mente venía una serie de pensamientos acerca del suicidio, y eso era algo constante en su vida. Constantemente se sentía triste en ese tiempo, constantemente se sentía sola en ese tiempo, a pesar de tener a toda su familia y a pesar inclusive de que Dios le había dado la bendición de ser madre cuando ella no podía hacerlo, tener esos 2 hijos que tiene. A pesar de todo ello, sentirse sola, triste, angustiada y aún con el pensamiento de suicidio. Aún he podido escuchar a John MacArthur. Seguramente usted ha podido escuchar algún mensaje quizás de él o leer algún libro que él escribió. Un pastor reconocido en el ámbito cristiano que tuvo que decir, que él dijo, no es que tuvo que decir, sino que él dijo públicamente que el cristiano que se suicida va al cielo. Delante de toda una iglesia, de toda una congregación, más usted lo puede ver incluso por internet, de cómo ha llegado a todos a distintos hogares, en todo el mundo, esta declaración que este hombre ha hecho, de que si el cristiano llega a un punto de desesperación en su vida, en el que ya no encuentra una salida y se suicida, va al cielo. Por eso les digo estas cosas, hermano, porque es una realidad la que vivimos en el tiempo del cristianismo hoy en día, y tenemos que ver cuál es el problema en todo esto. Por eso vamos a ver en primer lugar la generación del lo sé. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Seguramente usted lo dijo. Lo sé. Vivimos en una generación que no quiere ser guiada. No quiere que se les diga lo que deben de hacer, no quiere que se les diga las cosas que deben de aún de decir, cómo poder hacer las cosas, porque cada uno ya ha determinado en su corazón lo que va a hacer. Muchas veces pueden ir a la oficina, en varias ocasiones me ha surgido esta situación, gente que puede venir a la oficina: pastor, necesito un consejo, pastor, me pasa esta situación en mi vida, pastor, estas cosas están sucediendo, tengo este problema, estas cosas están pasando, y a la luz de las escrituras estoy convencido que cada pastor está trayendo una dirección a sus vidas para que ellos puedan así salir de esa situación y ver lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pero he notado en muchos de ellos cómo pueden decirme: sí pastor, sí claro, sí, lo sé pastor, sí es verdad, pero salen de ese lugar y continúan en el mismo estado porque en realidad no han querido escuchar, en realidad no quieren oír lo que se les está diciendo, porque no quieren que se les dirija. Es el tiempo en el que cada vez se tiene un bajo valor de lo que es el pastorado, de lo que es las cosas del liderazgo, porque la gente hoy en día no quiere ser dirigida, no quiere que se le diga lo que debe de hacer.
Y esto es un gran problema porque aún continúan estando en la misma situación y viviendo las mismas cosas y en la misma tristeza y en el mismo llanto y en la misma decepción. Muchos de ellos no están muy interesados en adquirir conocimiento sobre lo que Dios quiere hacer en sus vidas, o lo que deben de hacer, lo que deben de conocer en la palabra de Dios para que ellos puedan así agradar a Dios. Muchos simplemente rehúsan a ello, incluso pueden ir a la iglesia, pueden ir a uno que otro culto, escuchan el mensaje, pero cuando salen ya no saben ni siquiera de qué es lo que se habló, porque no están prestando atención, porque realmente no quieren oír, pero sí están llenos de conocimiento, de entretenimiento, sí están llenos de conocimiento de lo último en tecnología, sí pueden hablar mucho acerca del deporte y de tantas otras cosas que hoy en día existen, pero no del conocimiento que va a cambiar sus vidas. Pero aún existe otro problema también de gente que sí ha adquirido conocimiento, gente que cuando se ha salvado ha oído mensajes, predicaciones tras predicaciones, aún ha leído libros, inclusive van a la iglesia continuamente, han pasado los años y han oído una tras otra de mensajes, pueden incluso mandarnos salmos, pueden recitarnos versículos, pueden mandarte textos bíblicos de cosas que se pueden hacer en diferentes situaciones con los textos correctos de en dónde se encuentra. Y si le preguntas, ellos contestan y conocen tantos versículos que podrían dar la apariencia de que viven en fuego, de que viven llenos de Dios, de que viven con el gozo de Dios a pesar de las circunstancias. Pero esa no es la realidad de muchos de ellos, porque los ves batallar una y otra vez en las mismas cosas, los ves quejándose todo el tiempo, los ves malhumorados todo el tiempo y pensar inclusive que Dios los ha dejado por los problemas que están viviendo. Oh, por esa razón hoy en día ya las canciones, las alabanzas que podemos escuchar del Señor ya no son tanto de adorar a Dios y la magnificencia de Dios y poder exaltar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y las cosas que Él está haciendo. No, ahora estamos hablando de la tristeza. Oh, recuerdo un disco que uno de los cantantes sacó, que le estaba cantando al sofá, y otra canción que si esta almohada hablara, y todas estas cosas lo único que están mostrando nada más es: me siento triste, me siento mal, pero sí viene Dios, pero me siento mal y otra vez necesito que venga Dios. Y todas estas cosas están surgiendo por eso mismo, porque estamos viviendo en esta generación en la que nuestro estado de ánimo está continuamente en un subir y bajar. Estamos animados, estamos tristes, viene un problema, otra vez nos deprimimos, nos sentimos bien si Dios hace un milagro, pero otra vez estamos tristes. Y este es el gran problema y esta es la gran realidad que se está viviendo en el mundo de hoy, el mundo cristiano. Si no fuera así, hermanos, si realmente no fuera como te estoy hablando, no veríamos tantos cristianos serios, no veríamos tantos cristianos tristes. Oh, una de las cosas que siempre suelo decir, ver a jóvenes en su edad en la cual ellos pueden comerse el mundo, pueden estar continuamente alegres, con pasión, con fuerza, con vitalidad. Y siempre he dicho, he visto a muchos de ellos con 80 años para arriba, a pesar de que tienen menos de 20. Porque su mentalidad está así, porque están deprimidos, están serios, están aturdidos, sin vida, sin pasión, sin ganas, sin fuerza. Muchos cristianos se encuentran en esta situación, porque se han convertido en la generación del lo sé. Sí, lo sé, pastor, claro, lo sé, sí, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo dice, sí, sé que es así. Sé lo que me está diciendo, pastor. Sé que tengo que orar, sé que tengo que buscar más de Dios,
sé lo que la Biblia dice. Es más, en Filipenses 4:13 el pastor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo sé. Y puede recitarte cuántos versículos porque lo sabe. Es la generación del lo sé. Si observamos a los primeros cristianos, hermano, podremos notar el hambre que existía en ellos. Oh, el oír la palabra de Dios era algo que ellos anhelaban. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros en las manos. Ellos podían oír un mensaje de algún apóstol o de algún, inclusive podían escuchar cómo se leían las cartas que fueron enviadas y ellos estaban pendientes de todo lo que la palabra de Dios decía. ¿Para qué? Para poder vivir lo que Dios les está diciendo a través de su palabra. Sin embargo, ahora que tenemos todo a nuestro alcance, todo lo tenemos al alcance de nuestras manos, ya no hay hambre, ya no hay ganas, ya no hay entusiasmo, pero sí lo sabemos, pastor. Pero no tengo fuerza, no tengo pasión, no tengo ganas, no quiero hacerlo. Incluso algunos toman la actitud de, ¿qué de nuevo ahora me van a decir? ¿Cómo se encuentra usted, hermano? Porque quiero hablar en segundo lugar de la actitud consumista. Mire, lamentablemente mucha gente se encuentra en esta situación del consumo. Ahora, yo no le estoy hablando de las cosas materiales, no le estoy diciendo de que, aunque es una realidad que vivimos en una sociedad del consumo, que continuamente nos están metiendo información al respecto de que necesitamos cosas que ni siquiera necesitamos, y muchos en realidad tenemos cosas que no necesitamos, pero como entró por nuestros ojos, lo hemos comprado. Pero no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de la actitud consumista en cuanto a lo que es las cosas de Dios, la palabra de Dios. Hay cristianos que han entrado en esta situación. Es el tiempo de las mega iglesias. Es el tiempo en el que mucha gente se reúne en un lugar para escuchar al predicador famoso que está en ese lugar y escucha un mensaje. Oh, cuánta alegría, cuánto gozo en ese momento. Oh, cuánta adoración después de un tiempo de estar continuamente cantando coritos, alabanza. Oh, qué espectacular todo eso. Pero cuando regresan luego después a sus hogares, no les ves ninguna diferencia con la gente del mundo. Los mismos, no cambian, continúan siendo igual. Puedes ver, es el tiempo de gente que escucha predicaciones, que lee libros, que sabe y ha memorizado varios versículos. Pueden sacarte títulos incluso en internet. Mucha gente ha estudiado a través de internet, por online, el poder sacarse el título de pastor, de ser un maestro, de ser un teólogo, inclusive hasta aprender latín o hebreo, porque todo está al alcance. Y gente que está consumiendo, va a las iglesias, se sienta y escucha el mensaje, escucha la predicación una y otra vez, escuchando mensajes continuamente, pero sus vidas siguen estando en la misma situación. Sus vidas no cambian, sus ánimos suben y bajan, continuamente están en doble ánimo. Baja todo esto en base a la época en la cual ellos están viviendo, según la situación, según la circunstancia. Se desaniman constantemente, se les puede reprender. Ya están desanimados. Oh, y cuántos de ellos dicen, dejo el ministerio. Oh, me trataron así. Oh, no debían decirme estas cosas. Simplemente estamos intentando ayudarle, traerle corrección a su vida. Oh, se deprimen por esto. Ya voy a dejar la iglesia. Muchos de ellos pierden las bendiciones que Dios le ha dado a la vida, a sus vidas. Causan división aún en el lugar en el que se encuentran, siguen criticando, no cambian su manera de pensar, hacen las cosas como ellos quieren a pesar del tiempo y del conocimiento que ellos han adquirido.
Porque simplemente lo que han hecho es tener una actitud consumista. Aún muchos creyeron que la posición o el ministerio les daría algo diferente y se dan cuenta que el solo conocimiento sin llevar a la práctica no tiene ningún sentido. Usted sabe, la palabra de Dios dice, la mucha letra mata. Porque está bien que adquieras conocimiento, hermano, pero si no es llevado a la práctica, no tiene ningún sentido. ¿Para qué hemos aprendido entonces? Oh, yo puedo ver cómo gente puede creer que el tener un ministerio, desarrollar algo delante de Dios, envolverse en evangelismo, envolverse en la alabanza, en fin, las cosas que hacemos en la iglesia, como que eso parece que les va a dar a ellos lo que están buscando, y no, mientras ellos sigan nada más adquiriendo conocimiento y jamás viviendo lo que ellos han adquirido, no van a poder experimentar el verdadero gozo que solo viene de Dios, que solo viene del cielo, porque estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Christine de Clario está en ministerio, fama, conocida por todo el mundo, pero aún pudo caer en una situación como esta. Yo no digo, hermano, que el enemigo no sea astuto. La palabra de Dios dice que es astuto y que por esa razón tenemos que estar velando. Pero aún así, como cristianos, sabemos que tenemos que estar velando. Y la pregunta es, ¿cuántos están velando? Sabemos que en Primera de Pedro 5:8 dice esto, de que el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Lo sabemos. Pero muchos no están velando y el león los devora. ¿Cómo se encuentra usted, hermano? Por eso es que hoy en día estamos atravesando tiempos en los que tenemos que tratar con problemas en la iglesia que no deberíamos de tratar, porque la palabra de Dios es muy clara para decirnos lo que debemos hacer al respecto, pero tenemos que tratar con esas cosas porque no lo estamos llevando a la práctica. Por eso es que John MacArthur, no lo estoy excusando, pero claro, intento imaginarme la situación, ver un cristianismo consumista que solo está adquiriendo conocimiento, pero nada es llevado a la práctica. Por eso cuando vienen los problemas, vienen los pensamientos y los ánimos decaen y toman malas decisiones. Y claro, esto les lleva a ese estado de desesperación, a ese estado de angustia, a ese estado de depresión y pensar inclusive en el suicidio. Y viendo quizás todas estas cosas, este hombre tiene que decir, intentar traer una reflexión al respecto, mal por cierto, porque no estoy de acuerdo en lo que él está diciendo, y declarar públicamente que el cristiano que se suicida va al cielo. Pero todo esto es simplemente porque cada vez se añaden más cristianos en problemas como esto que no saben cómo salir de la situación, y no es que no lo sepan, porque si les preguntan si tienen el conocimiento, pero jamás lo han llevado a la práctica. Son los cristianos que dicen, lo sé, pastor, sé lo que tengo que hacer, lo he leído, lo dice en tal versículo, pero no lo aplican a su vida, porque solo están consumiendo. Bien, estuvimos en este tiempo, bueno, y aún todavía continuamos un poco más este tiempo del coronavirus, en el que hemos estado encerrados en casa. Algunos han aprovechado este tiempo para tomarse unas vacaciones espirituales y han desaparecido por completo. Espero que cuando volvamos otra vez a la iglesia los podamos ver y que no hayan desaparecido del todo. Si nos está escuchando los hermanos que hayan desaparecido, hermanos, los amamos, queremos que esté conectado. Pero también hemos estado conectados
con otros. Por ejemplo, con los jóvenes hemos estado prácticamente todos los días estudiando la palabra del Señor. Hemos estudiado las cartas de los Corintios, hemos estudiado Filipenses y ahora estamos estudiando Gálatas. Y están adquiriendo conocimiento, y en este tiempo quizás, hermano, usted ha estado adquiriendo conocimiento una y otra vez, predicaciones, mensajes tras mensajes, se conecta conmigo, se conecta con Almería, se conecta todos los días quizás con los mensajes del pastor Alberto, se conecta con algunos otros pastores del compañerismo, y está muy bien que adquiera conocimiento, hermano, pero no se quede simplemente en adquirir conocimiento, no consuma nada más, sino que llévelo a la práctica. Que la palabra de Dios que usted está adquiriendo en conocimiento pueda hacerse real en su vida. Porque hay muchos cristianos que no viven lo que dice la palabra de Dios. Y no es porque Dios no quiera que la vivan, es porque ellos no quieren poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Saber sin hacer es no saber nada. El otro día le estaba diciendo a los jóvenes mientras estábamos estudiando esto, les decía, quizás, le doy un ejemplo por si quizás todos lo conocen. Carlos Santana, que era uno de los, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Y les decía a los jóvenes que Carlos Santana te regalara su guitarra no te hace músico. No te hace o no hará que tú puedas tocar como Carlos Santana. Al menos que tú no la uses y pongas práctica. Yo fui al seminario, ¿y saben por qué razón simplemente fui al seminario? Por adquirir conocimiento. Como le dije por la mañana, yo no quería ser un pastor, pero fui al seminario a estudiar. Solo quería adquirir conocimiento, quería ser un cristiano con conocimiento, por si acaso a alguno se le ocurriera preguntarme algo y yo tenga que responder. Pero ni siquiera es pensar adquirir conocimiento para poder evangelizar o decirle a otros acerca de Cristo o que mi vida cambie en lo personal, todo aquello que estaba adquiriendo para que mi vida sea transformada. No, yo solo quería conocimiento. Y es que el conocimiento sin la práctica, hermanos, se queda en nada. Por eso necesitamos vivir la palabra de Dios. No importa cuánto conocimiento en realidad tengamos, hermano, pero si ese conocimiento que tenemos, obviamente tenemos que ir adquiriendo conocimiento continuamente, pero ese conocimiento que usted tiene, lo puede aplicar a su vida, lo lleva a la práctica, oh hermano, usted va a poder ver cosas gloriosas. Pablo en nuestro texto, él empieza en el versículo 4 diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Oh, Pablo está hablando, un hombre que sí vivía la palabra de Dios, un hombre que en cualquier circunstancia de la vida, él podía vivir la palabra de Dios. Es más, él en los versículos más adelante, el versículo 10 en adelante, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, y de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oh, ese hombre, hermano, vivía lo que la palabra de Dios decía. Por eso él, en cualquier circunstancia, si tengo, me gozo, si no tengo, me gozo, si estoy saciado, me gozo, si tengo hambre, gloria a Dios, aún así me gozo, porque he aprendido a vivir de una y otra manera, porque he aprendido a hacer de que la palabra de Dios sea práctica en mi vida, se haga real en mi vida. He vivido cada una de las
de las palabras que están plasmadas en estas escrituras. Por esa razón puedo decir eso. Él dice, he aprendido ya no solamente eso, he aprendido a contentarme. Ahora Pablo no está diciendo de que tengamos que ser gente que simplemente nos conformamos con las cosas. No, hermano, el cristiano tiene que ir más allá. Es más, si usted analiza la vida de Pablo, usted podrá ver que Pablo no era un conformista. Oh, Pablo decía, yo prosigo a la meta, yo sigo. Oh, yo no corro a la aventura, yo corro para ganar. Y él día tras día se esforzaba aún más, y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pero lo que él está diciendo, he aprendido a contentarme. Si Dios quiere que en este momento yo pueda vivir esta situación, yo lo voy a vivir y voy a usar de la palabra de Dios para poder vivir de la manera correcta. Y no solamente eso, sino poder salir ileso de esa situación y que el enemigo no me engañe. Aún en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cuánta gente está dejando que pensamientos llenen su vida? Ya no solamente estamos hablando de malos pensamientos, hermano, sino pensamientos que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, pensamientos que pueden hundir nuestras emociones, pensamientos que hacen de que nuestra fe mengue, pensamientos que hacen que podamos dejar de ser obedientes, pensamientos que hacen que podamos cuestionar incluso nuestra vida cristiana, pensamientos que hacen incluso que nosotros podamos decir o creer y pensar que ya no hay oportunidad, que ya no hay solución, que ya no hay esperanza. Pero aún las escrituras nos dicen que todo pensamiento debemos de llevarlo a la obediencia a Cristo. Y ahora Pablo nos está diciendo, si estás viviendo una situación difícil, si hay un problema, una crisis en tu vida, si aún hay un asalto grande del enemigo sobre tu vida, no pienses en eso, no pienses en lo mal que está la situación, no pienses en el problema, no pienses en cómo vas a poder salir de esa situación, no pienses en lo que el enemigo quiere que pienses, no. Piensa en lo verdadero, no creas la mentira del diablo, piensa en lo honesto, piensa en la palabra de Dios, piensa en las promesas que Dios te ha dejado, para poder decirle aún al enemigo, no, lo que tú estás diciendo es mentira, mi Dios suplirá, mi Dios me levantará, mi Dios me sacará de esta situación, por lo cual yo simplemente voy a soportar el tiempo de prueba y voy a salir victorioso, porque hago de que la palabra de Dios sea viva y práctica en mi vida. Eso es lo que necesitamos ver. No necesitamos, hermano, sacar canciones que hablen de la tristeza y la soledad que podemos vivir como cristianos, no, sino del gozo inefable que Dios puede dar a nuestra vida. Si somos cristianos que vivimos la palabra de Dios continuamente. No necesitamos decir, como dijo John MacArthur a un cristiano que está en una situación difícil en su vida, no te preocupes, hermano, suicídate, porque igual te vas al cielo. ¡Qué mentira más grande! En realidad lo que debemos hacer, hermano, vive la palabra de Dios, vive lo que dice la palabra de Dios. Y si hay pensamientos de suicidios, llévalos a la obediencia a Cristo, porque Cristo va a sacarte de esta situación. Dios va a hacer un milagro, por lo cual debes de pensar en aquello que es digno de alabanza. Qué fácil se nos hace muchas veces poder decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que te animo, hermano, en esta tarde, a poder vivir lo que dice la palabra de Dios. Porque si aún las circunstancias no están cambiando en tu vida, si aún el problema persiste, la enfermedad, la situación, tú puedes ir a la palabra de Dios y puedes ver
que Dios nos ha dejado incontables promesas y Él las quiere cumplir en tu vida y en la mía. Por esa razón es que Pablo, si usted mira, hermano, y si usted estudia la iglesia de los filipenses, estaban viviendo una situación muy difícil. Se cree que eran los tiempos de Nerón, donde Nerón cogía a los cristianos, algunos los ponía como antorchas en la calle o a otros en su circo con los leones, y ellos estaban viviendo esta situación difícil, y Pablo les está diciendo: aquel que ha vivido la palabra de Dios, aquel que no solamente ha adquirido conocimiento, sino que ha hecho que cada palabra que está plasmada en las Escrituras sea parte de su vida y le transformen y le cambien. Es Él el que les está diciendo a ellos: oh, regocijaos siempre, en todo momento. Y les está diciendo uno que está en la cárcel, a gente que está sufriendo una persecución terrible: regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y para poder regocijarte en la vida cristiana, para poder vivir ese gozo pleno que viene de parte de Dios, y aún lo que dicen las Escrituras en nuestro texto, el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que tú puedas vivir esa paz de Dios continua a pesar de las pruebas. Oh, hermano, es que entonces estás viviendo lo que dice la palabra de Dios. No simplemente por recitar versículos, no simplemente por adquirir conocimiento, sino por vivir la palabra de Dios. Te animo en esta tarde a que no seas un cristiano consumista, nada más. Que está bien. Vuelvo a repetir, está bien que escuches la palabra de Dios continuamente, pero cada palabra, aún Pablo mismo le dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si hacemos lo que dice la palabra de Dios, si la vivimos, oh hermano, entonces vamos a ver esas cosas gloriosas suceder en nuestra vida, ese gozo inefable, esos ríos de agua viva, esa paz que, como dicen las Escrituras, que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos entender esto. No somos cristianos nada más de oídas, hermano, sino hacedores. Esto es lo que tenemos que hacer. No cambiemos la versión, no cambiemos la letra, no cambiemos los coros, no cambiemos el mensaje. Dejemos que la palabra de Dios nos cambie a nosotros. Si quizás estás detrás de tu pantalla y no has entregado todavía tu vida al Señor, quiero darte esta oportunidad. Él siempre ha estado tocando a tu corazón, Él siempre ha estado insistiendo, Él quiere hacerse real en tu vida, por lo cual, si tan solo repites esta oración y lo haces de corazón, Cristo se hará real en tu vida. Dile de esta manera: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado, reconozco que soy un pecador, lo siento, Señor. Necesito que me perdones, me limpies, Dios. Oh, Padre, y que vengas a vivir, a morar en mi corazón. Conviértete en mi Señor y Salvador. Amén. Si tú has hecho esto, hermano, Dios se hará real en tu vida. Y aún quiero decirle a este hermano cristiano que ya conoce del Señor, perdón. Viva la palabra de Dios, hermano. Menos títulos y más práctica. Menos palabras y más hechos. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor.
alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Te alabamos y bendecimos, Dios, y te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor. Claro que debemos adquirir conocimiento, claro que debemos, Dios, estudiar tu palabra y aún, como dice las escrituras, Padre, ponerlas en las tablas de nuestro corazón. Pero no solamente eso, sino hacer que tu palabra sea viva en nuestras vidas, que podamos vivirla, Dios, que podamos gozarla, que podamos, Dios, oh Padre, disfrutar de lo que es, Padre, la transformación de nuestras vidas, porque obedecemos a tu palabra, porque dejamos, Dios, que tú trabajes en nosotros. Dios, toca los corazones, Padre, que podamos, Dios, dejar de ser cristianos consumistas, Dios, y simplemente convertirnos, Dios, en cristianos hacedores de la palabra de Dios. Bendice a tus hijos, te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más, les recordamos, el miércoles una vez más a las 8 estamos aquí. Comparta el mensaje y aún siga testificando. Que Dios le bendiga y que tenga una muy buena semana.